Provechosa jornada para todos. Por más que uno trate, resulta imposible sustraerse a la tragedia del día. El doloroso impacto, sobre todo por el número de víctimas humanas, que causa la difusión exponencial del nuevo virus conocido como por muchos nombres, de los cuales el más difundido es COVID-19, distintas etiquetas para un mismo villano. La enfermedad puede calificarse de asesino en serie multinacional, pues no respeta fronteras, extracción social, inclinación política, credo religioso, situación económica o condiciones habitacionales. Lo mismo está en suntuosos palacios que en paupérrimas cabañas. El único requisito es el descuido, o peor aún, la sensación de invulnerabilidad, como demuestran el contagio del príncipe Alberto de Mónaco y hace apenas unas horas el del primer ministro británico Boris Johnson. Pero que por supuesto se ceba en los más pobres y relegados, como evidencia la progresión del mal en África, advertida por el comentarista semana atrás y que apenas comienza. Ese continente, tan pletórico de recursos humanos y naturales, pero tan preterido, escenario además de frecuentes tragedias sanitarias, tuvo como antecedente la epidemia del virus del ébola en países del África Occidental en 2014, una advertencia temprana de lo que estaba por venir. Al respecto, vale reseñar que a fines de la semana pasada, la autoridad sanitaria etíope dio cuenta del aumento a 16 del número de contagiados con la enfermedad y admitió que 2 no tienen antecedentes de viaje al exterior, lo que apunta a que en ese país del África Oriental existe una fuente autóctona de contagio. Situación similar reportó Yoweri Museveni, el presidente de Uganda, donde el conteo de contagiados ascendió el viernes pasado a 19 y la cantidad de sospechosos a casi 2 centenares. En ambos casos, las respectivas autoridades sanitarias adoptaron de inmediato medidas para la contención de la enfermedad y gestionaron con los organismos regionales e internacionales ayuda inmediata para una acción conjunta y mancomunada. Sin embargo, hay que preguntarse qué ocurrirá si la pandemia sienta reales en los campamentos en los cuales se hacinan cientos de miles de refugiados que huyeron de conflictos armados, como es el caso de Camerún, donde el gobierno, integrado en su mayoría por miembros de la comunidad francoparlante, se enfrenta a un levantamiento armado de los ciudadanos angloparlantes que se consideran discriminados. O peor aún, en Sudán del Sur, poseedor de importantes yacimientos petrolíferos, pero carente de las más elementales estructuras sanitarias, también escenario de una guerra entre el gobierno y movimientos opositores, el más importante de estos, aunque no el único, encabezado por el ex vicepresidente Riek Machar. Conflicto teñido además de tribalismo, ese mal endémico de África alentado durante siglos por las expotencias coloniales europeas para perpetuar su dominación. Cuesta trabajo imaginarse, al mismo tiempo que aterroriza, calcular el costo humano de una expansión de la pandemia en esas circunstancias, pues en comparación palidecerían las casi 15.000 muertes causadas por el ébola y los miles de fallecidos por la fiebre del Lassa, un mal endémico que arrasa a varios países africanos todos los veranos, aunque este año adelantó su llegada para colmo. O también los enjambres de langosta que semanas atrás arrasaron los cultivos en varios estados del continente. El comentarista se abstiene de mencionar el apartheid porque esa es una lepra política que hoy apenas es un mal recuerdo. Sin embargo, este panorama desolador no ha hecho mella en la primera potencia mundial, Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump insiste en desestimar la importancia de la pandemia y días atrás, en uno de esos gestos disparatados que lo caracterizan, se envolvió en una bandera de su país y aseguró que esa es la mejor protección contra el virus. Es decir, olviden los medicamentos y las precauciones, busquen una bandera, arrópense en ella y continúen sus vidas como si nada ocurriera,
a pesar del creciente número de contagiados que, según indican las estadísticas, Estados Unidos ascendió en los últimos días a la triste condición de epicentro mundial de la pandemia. Todo esto acompañado con una abultada asignación de fondos, 2 millones de dólares, es decir, un 2 y 12 ceros, ya aprobada en el Congreso para mantener funcionando los centros de trabajo y amortiguar las pérdidas que puedan sufrir las corporaciones mientras la enfermedad se expande. Todo sin abandonar sus objetivos agresivos hacia China, país que somete a frecuentes infundios, Venezuela, a cuyo gobierno se propone a derrocar a toda costa y costo, Irán, otra de sus bestias negras, Nicaragua, contra cuyo gobierno reedita presiones ejercidas durante la administración del también republicano expresidente Ronald Reagan, y Cuba, su obsesión recurrente. Y sus conspiraciones, como es el caso contra Rusia, el mayor productor mundial de petróleo, país al que en fecha reciente trató de sacar del mercado mundial del crudo. Tal vez la provocación de mayor complejidad es la emprendida contra Beijing por la promulgación la semana pasada de una ley cuyo fin es fortalecer al sector político en Taiwán adverso a la reunificación con el resto de la República Popular China sobre la base de la fórmula de un país, dos sistemas, similar al vigente con Hong Kong, integrado en el acuerdo bilateral para la normalización de las relaciones bilaterales con Washington. En este cuadro saltan a la vista los propósitos electorales del mandatario estadounidense en los comicios de noviembre próximo, centro de su atención, no solo porque aspira a la reelección, sino por su evidente intención de lograr un triunfo arrollador y al mismo tiempo inscribirse en la historia como la persona que devolvió a Estados Unidos una hegemonía mundial incontestada. Para el comentarista, ese propósito es lo más parecido a la creación de un Reich del milenio, cuyo antecedente más próximo puede encontrarse en un país, Alemania, una época turbulenta, fines de la década de los años 30 del pasado siglo, y un falso profeta, Adolfo Hitler, que escogió la salida fácil del suicidio en un oscuro refugio de Berlín para no ser apresado y sometido al juicio humano, porque el veredicto de la historia ya estaba pronunciado. Y así anda el mundo hoy. Mañana la vida dirá. Hasta entonces, salud y suerte.